hablar con Samantha y yo voy a formular un poco la misma pregunta, pero en vuestro caso. ¿Qué os ha motivado a regresar y si ha sido un poco locura también el volverse a lanzar a la piscina, ¿no? Con lo que ha sido con lo que fue hace 20 años la comedia española, ¿no? La película, ¿no? ¿Qué os ha motivado y cómo de locos estáis para volver a...? Bueno, por suerte que conservamos un grado de locura muy necesaria para la profesión que hemos elegido, ¿no? Y en mi caso tenía muchos alicientes, ¿no? Volver a reencontrarme sobre todo con estos personajes, ¿no? Poder la posibilidad de imaginar qué ha sido de ellos 20 años después, ¿no? Eso es una posibilidad que se da sobre todo en las series, ¿no? Poder desarrollar un personaje en continuidad en el tiempo, ¿no? Pero aquí también de repente aparece, ¿no? Y es como muy interesante poder ver y fantasear con qué les ha pasado, ¿no? Y volver a reencontrarme con mis compañeros, a los cuales quiero y bueno, he tenido la oportunidad, sí, con casi todos, de volver a trabajar a lo largo del tiempo, pero encontrarnos con estos personajes, ¿no? La película tiene un espíritu muy especial, ¿no? Que yo creo que esta tercera parte también lo mantiene, ¿no? La posibilidad de cantar, de jugar con las canciones y bailar. Bueno, pues esas cosas. ¿Cómo ha sido eso otra vez para los dos, el volver a cantar, a bailar un poco, ¿no? También grados de dificultad, me imagino, ¿no? Que no solo interpretar como vosotros hacéis, sino ya la voz, el baile un poco, ¿no? A mí me resulta muy estimulante hacerlo, me resulta muy estimulante además introducirlo en la película con el significado de la trama y con canciones que son muy poderosas, ¿no? Entonces, pues ya saber qué canción te va a tocar, cuál es la que tienes que preparar y tal, creo que es un gran estímulo, por lo menos para mí hacer la musical. A mí me gustaría hacer un musical al año de lo que me gusta. Me enriquece mucho, me parece muy divertido y luego el hecho de interpretar estos personajes de una forma muy dramática pero haciendo comedia, ¿no? Que también a mí me gusta mucho hacer comedia, entonces tener la posibilidad de hacerla con Ernesto, con el resto de compañeros, que además me ha gustado mucho volver a encontrarme con María Estevez, que hace muchos años que no la veía, con Sekun siempre es un honor, y luego también introducir a los jóvenes que siempre pues es una frescura y lo que te aportan también ellos, entonces bueno, es una mezcla muy bonita. ¿Cómo fue esa llamada cuando os dijeron, oye, que se va a hacer esta tercera película? ¿O lo habéis imaginado o después de tantos años ya pensabais que este proyecto, digamos, ya no... Ya sabía que quedan las dos y ya está, las dos primeras y ya está? Bueno, ¿cómo fue? Yo empecé a escuchar campanas, ¿sabes? Me empezaba a llegar, oye, que a lo mejor vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, ¿vale? Y finalmente, bueno, se concretó. Digo, uy, pues ¿en serio vamos a hacer? Pues venga. Pues así, ¿no? Y bueno, luego fue leer el guión, conocer a Samantha, que se empezaron a juntar todas las piezas, que fue un proceso muy, muy rico y muy guay, la verdad. ¿Qué ha cambiado más en estos 20 años? ¿Vuestros personajes o vosotros mismos? O sea, yo creo que hemos cambiado y nuestros personajes también. Bueno, por lo menos el mío, lo que pasa es que sí que tienes que tener una fidelidad a tu personaje creado hace 20 años, ¿no? Mi caso es una mujer independiente que no necesita a un hombre para criar a una hija y bueno, bueno, sí, que es una mujer moderna e independiente, ¿no? Ya lo era hace 20 años. Pero sí que evolucionan, sobre todo evolucionan en esta. En esta la vida ya les dice, no es que les dé una última oportunidad, pero sí que les da una oportunidad muy importante, ¿no? Para dar un giro en su vida. Sí, 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 sí. En el caso, bueno, tanto a mí como al personaje nos han pasado 20 años, han pasado muchas cosas, pero en el caso de mi personaje, sí, ha cambiado esta, digamos como que su estructura sigue siendo la misma, sigue teniendo muchos problemas con el compromiso, y como que ha ido toda la vida por una pista que ya se le empieza a agotar y le empiezan a dar señales que empiezan en forma de golpes cada vez más fuertes como para decirle que por ahí no sigas, ¿no? Y entonces aparece el personaje que me resulta muy interesante en un punto de vulnerabilidad y de fragilidad
él se apoya mucho en el hijo, me gusta la relación que tiene con su hijo, donde el hijo parece más el padre de él que al revés, ¿no? Y tiene una dependencia emocional de su hijo, ha volcado todo el afecto que no puede encontrar en una compañera o tal, lo ha volcado todo en el pobre hijo, ¿no? Le encasqueta de repente un paquete que no le corresponde, ¿no? Y entonces, bueno, pero es bonito y divertido sobre todo de ver cómo ese personaje se empieza a dar cuenta de que por ahí no. ¿Os sentís un poco identificados con estos padres o estos dos, digamos, son un poco balas perdidas? Son un poco extremos, ¿no? Sí. Estos personajes son un poco extremos y yo creo que no soy tan extrema, pero sí que, claro, nos toca de cerca la paternidad y la maternidad de adolescentes, entonces sí que hay algo de que te sientes identificado, sí. En mi caso me cuesta muchísimo dejar que, o sea, que mi hijo se equivoque cuando es ley de vida y que aprenda la vida solo, ¿no? Pero ese momento de soltarle, ¿no? Cuesta. No sé si, bueno, en la película se ve, ¿no? Como el amor, digamos, o la forma de interactuar, incluso de hablar y decir las cosas ha cambiado un poco. ¿Cómo veis esa evolución, ¿no? De hace 20 años a ahora? O sea, ese choque, no sé si hay choque o es lo normal, digamos, que haya cambiado. Esa evolución que se produce tanto en las relaciones o incluso en la manera de relaciones entre amigos, ¿no? De mujer a hombre, de hombre a mujer. Bueno, creo que tiene muchos menos prejuicios a la hora de que le guste un hombre o una mujer, tiene mucha más libertad y afortunadamente yo creo que nosotros estamos más constreñidos y veníamos, bueno, en mi caso, bastante, a ver cómo digo la palabra que no me sale, bastante... no lo voy a decir, o sea que... No, o sea que a mí me afectó mucho la educación cristiana y católica que teníamos en ese momento. O sea, tenía muy, muy presente, aunque mis padres no han sido nada católicos, pero en el colegio, en la vida, tal cual, sí que esa educación religiosa a mi gusto me condicionó y creo que ahora hay mucha más libertad, aunque te estoy diciendo que estamos volviendo por un retroceso que a mí me tiene un poco preocupadita. Me viene bien que digas eso y lo hilo con el éxito ahora que está teniendo los domingos, ¿no? Que también habla un poco de esa religión, etc. Sobre ese a lo mejor miedo a esos retrocesos, ¿creéis que pues ahora que a lo mejor nos sentimos más juzgados a la hora de decir, de hacer, de sentir, de pensar, nos sentimos a lo mejor más juzgados que antes o la libertad más o menos sigue estando igual que hace 20 años? ¿Cómo sería? La libertad está... Es que ahora mismo hay una libertad, yo creo que una falsa libertad, porque ahora estamos mucho más expuestos y más controlados por las redes sociales. Yo creo que teníamos más libertad nosotros, evidentemente. O sea, ahora estás, cualquier cosa que dices, cualquier cosa que te expones, cualquier cosa tal, ya tienes una lupa que está mirando. Y muchas veces hemos entrado en la trampa de exponernos nosotros a eso. Entonces, ahora hay menos libertad, creo que antes. Nosotros venimos de hacer de una creación creativa con mucha más libertad, mucho menos prejuicio y menos censura que ahora. Eso es lo que creo. Y cuanto menos conectado estés a las redes, más libertad tienes.